Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, fascinante y a la vez muy serio, la fisiología de la insuficiencia cardíaca. Hola. Sí, un tema complejo, desde luego. Vamos a ver cómo el cuerpo intenta, apañárselas cuando el corazón no da la talla. Y qué pasa cuando esas defensas fallan o, peor, se vuelven un problema. Nos basamos en un análisis detallado sobre esto de la compensación y la descompensación cardíaca. La idea es, pues, desgranar qué pasa justo después de un daño al corazón, cómo reacciona el cuerpo al momento y con el tiempo. Exacto. Queremos entender eso del estado compensado, qué es la descompensación y por qué funcionan algunos tratamientos. Y sobre todo ese punto en que la ayuda se convierte en un lastre, ¿no? Justo eso. Veremos la respuesta inicial, la adaptación a largo plazo y ese círculo vicioso tan peligroso que puede parecer. Con la retención de líquidos, el edema. Sí, que puede poner en peligro la vida. Veremos cómo se conecta todo con lo que ya sabemos de circulación y riñones. Vale, pues vamos allá. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la insuficiencia cardíaca? Pues en esencia, es eso. El corazón no bombea suficiente sangre para lo que el cuerpo necesita. Y la causa más común, decíamos, la cardiopatía isquémica, ¿no? Por falta de riego. Efectivamente. Vale, entonces ocurre un daño agudo, un infarto, por ejemplo. ¿Qué pasa inmediatamente? Pues mira, al instante, dos cosas clave. Una, cae el gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que bombea por minuto. Cae en picado. Vale. Y dos, la sangre, como no sale bien hacia adelante, se empieza a acumular hacia atrás, en las venas. Y sube la presión ahí, la presión venosa. Pero el cuerpo no se queda mirando, ¿no? Tiene que saltar alguna alarma. Claro. ¿Qué va? En cuestión de segundos, se activan reflejos nerviosos, el sistema simpático a tope. Ah, los vasoreceptores y todo eso que vimos. Eso es, detectan la caída del bombeo y ¡zas! Reacción, con dos efectos principales. Por un lado le dice al músculo cardíaco que aún funciona, contrae más fuerte. Intenta compensar. Exacto. Y por otro lado, aumenta la tensión en los vasos sanguíneos, sobre todo en las venas. ¿Para qué? Pues para exprimirlas, digamos, para empujar más sangre de vuelta al corazón. Aumenta el retorno venoso. Entiendo. O sea, un acelerón nervioso para que la cosa siga funcionando. Justo. Y si el daño no ha sido tremendo, esta respuesta rápida puede casi normalizar el gasto cardíaco en reposo. ¿Es así? Sí, puede acercarlo bastante a lo normal. Pero, ojo, con un coste. ¿Cuál? La presión en la aurícula derecha, donde llega toda esa sangre venosa, sigue alta. Ah, vale. Es una solución de emergencia, digamos. Mantiene el flujo pero forzando un poco la máquina. Exactamente. No es la situación ideal, ni mucho menos. Bueno, eso es la reacción en caliente, como quien dice. ¿Y qué pasa después? En las horas, los días siguientes. ¿El cuerpo sigue intentando adaptarse? Sí. Entra en juego, una segunda línea de defensa. Más lenta, pero muy potente. Y aquí los protagonistas son los riñones. Los riñones, ¿qué tienen que ver? Pues que aunque los nervios hayan ayudado, es probable que el gasto cardíaco siga un poco bajo. Y eso significa que a los riñones les llega menos sangre. Vale. Y ellos interpretan eso como alerta, falta volumen, y activan mecanismos para retener líquido, sal y agua. Espera. Si el corazón ya va justito de fuerzas, ¿añadirle más líquido reteniendo agua no es contraproducente? Buena pregunta. Es que ahí está la paradoja del asunto. A ver. Al principio, inicialmente, esa retención de líquido sí ayuda. Es un mecanismo compensatorio. ¿Por qué? Porque al aumentar el volumen total de sangre, aumenta la presión con la que se llena el corazón antes de latir. Ajá. Y aquí entra en juego la famosa ley de Frank Starling, que dice, simplificando mucho, que hasta cierto punto, cuanto más estiras la fibra muscular cardíaca al llenarla, con más fuerza se contrae. Como una goma elástica, ¿no? Las tiras más y ¡pam!, sale con más fuerza. Exacto. Pues ese mayor volumen ayuda a estirar un poco más las fibras, y así a mantener el gasto cardíaco. Ayuda a que el corazón lata con más fuerza. Ah, vale, ya lo pillo. Le das más llenado para que tenga más impulso. Eso es. Entonces, si el corazón se recupera un poquito y además tienes la ayuda nerviosa y la retención de líquido de los riñones, se puede llegar a un nuevo equilibrio, aunque no sea perfecto. Correcto. Si el daño no es devastador y estas compensaciones funcionan, se llega a lo que llamamos insuficiencia cardíaca compensada. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues que en reposo, la persona puede estar relativamente bien. El gasto cardíaco puede ser casi normal. Pero, y aquí viene el gran pero, Siempre hay un pero. se consigue pagando un precio. La presión de llenado sigue alta, y lo más importante para la vida diaria, la reserva cardíaca está muy disminuida. La reserva cardíaca. ¿Te refieres a esa capacidad extra que tenemos para aumentar el bombeo cuando hacemos ejercicio, no? Justo eso. El margen entre lo que bombeas en reposo y lo máximo que puedes bombear. Una persona sana tiene una reserva enorme.
Puede multiplicar por 3 o 4 su gasto cardíaco si hace falta. Vale. Pues en la insuficiencia cardíaca compensada, gran parte de esa reserva ya la estás usando solo para estar normal en reposo. El corazón ya va más forzado de base. Entiendo. Por eso, aunque estés bien sentado, en cuanto te mueves un poco, Exacto. Aparece la fatiga, la falta de aire, el corazón no tiene ese extra para responder. No da más de sí. uf, aquí es donde la cosa se puede torcer de verdad, ¿no? ¿Qué pasa si el daño al corazón es tan gordo que ni los nervios ni la retención de líquido consiguen que bombee lo suficiente? Pues ahí entramos en la temida insuficiencia cardíaca descompensada. Y aquí hay un número mágico, o más bien trágico. ¿Un número? Sí, un umbral crítico de gasto cardíaco. Para que los riñones puedan hacer su trabajo, eliminar el exceso de sal y agua que tomamos, necesitan recibir un flujo mínimo de sangre. ¿Y cuándo es eso? En un adulto normal, unos 5 litros por minuto. Vale, 5 litros por minuto. ¿Y si el corazón no llega a eso? Pues se lía parda. Se pone en marcha un círculo vicioso terrible. Es la esencia de la descompensación, una espiral hacia abajo. A ver, explícamelo. Mira, 1. El corazón está tan débil que bombea menos de 5 litros por minuto. Vale, por debajo del umbral. 2. Los riñones, al no recibir suficiente sangre, no pueden eliminar el líquido que sobra. Pero es que además siguen reteniéndolo, porque su señal es falta volumen. Ostras. 3. El volumen de sangre sigue y sigue aumentando, y la presión de llenado del corazón sube todavía más. Se está ahogando el líquido. 4. Ese exceso de volumen sobrecarga y estira demasiado las paredes del corazón, que ya estaban débiles. Imagina un globo muy fino que intentas inflar más y más. Se debilita más. 5. Ese sobreestiramiento ya no ayuda. Supera el punto bueno de la ley de Frank Starling. Estirar más ahora hace que se contraiga con menos fuerza. El bombeo empeora. O sea que la ley de Frank Starling tiene un límite. Exacto. Y 6, que es lo peor. Si el bombeo empeora, el gasto cardíaco cae aún más. Y eso refuerza la señal a los riñones para que retengan todavía más líquido. Es un ciclo que se retroalimenta Exacto. negativamente. Totalmente. A cada vuelta, la situación empeora. El mecanismo que empezó ayudando, la retención de líquido, se convierte en el motor del desastre. El cuerpo, intentando salvarse, se perjudica a sí mismo. Qué fuerte. En el material se ve cómo el gasto intenta subir al retener líquido, pero si el corazón está muy mal, nunca llega a esos 5 litros. Exacto. Y al final se sobreestira tanto que el gasto se desploma, aunque la presión de llenado esté por las nubes. El corazón está inundado, hinchado, y no puede bombear. Es una trampa fisiológica mortal, sí. Y además, esa congestión puede causar edema, hinchazón, dentro del propio músculo cardíaco, lo que dificulta aún más que se contraiga bien. ¿Y esto cómo se ve? ¿Qué nota la persona? ¿Qué ve el médico? Pues el síntoma principal es el edema, la hinchazón, por la acumulación de líquido. Empieza en tobillos, piernas, pero lo más grave es cuando llega a los pulmones. El edema agudo de pulmón. Eso es. Provoca una dificultad para respirar terrible, una sensación de ahogo, de hambre de aire, disnea, lo llamamos. Suena angustioso. Lo es. Y al auscultar los pulmones se oyen como burbujitas, repitantes, porque los alvéolos donde respiramos se están llenando de líquido. Es una emergencia médica total. Hay que actuar ya. Porque te puedes asfixiar, literalmente. Exacto. ¡Qué panorama! Y frente a este círculo vicioso, ¿qué hacen los tratamientos? Hablabas de la digital. ¿Eso qué es? La digital, bueno, es un fármaco ya clásico. Lo que hace es ayudar al corazón a contraerse con más fuerza. Aumenta el calcio dentro de las células del corazón en cada latido. Y el calcio es clave para la contracción. Eso es. Así que, básicamente, refuerza el latido. Ayuda a que la bomba sea un poco más eficaz. Vale, ataca al punto débil del bombeo. Y luego están los diuréticos. Esos sí me suenan más. Los diuréticos son, fundamentales, clave. Lo que hacen es ayudar a los riñones a eliminar todo ese exceso de sal y agua que se ha acumulado. Sacan el líquido sobrante. Exacto. Reducen el volumen total de sangre. Y eso alivia la sobrecarga del corazón. Ya no está tan estirado, tan ahogado. Y también ayudan a eliminar el líquido de los pulmones y de las piernas. Tratan el edema directamente. Vale, entonces rompen el ciclo por el lado de la sobrecarga de volumen. Justo. Entiendo. La estrategia es combinar las dos cosas. Reforzar la bomba y quitarle carga de líquido. Para intentar que el gasto cardíaco supere esos famosos 5 litros por minuto. Esa es la idea central, sí. Si lo consigues, permites que los riñones vuelvan a funcionar bien y a equilibrar los líquidos. Rompes la espiral. Tiene sentido. Oye, antes hablamos de la reserva cardíaca. ¿Podemos volver a eso un momento? Parece importante para entender cómo vive la persona con esto. Sí, claro. Es fundamental para entender la limitación.
La reserva cardíaca es esa capacidad extra del corazón para acelerar y bombear más fuerte cuando el cuerpo lo pide, al hacer ejercicio, por ejemplo. Lo normal es tener mucha reserva, ¿no? Muchísima. Pero en la insuficiencia cardíaca, incluso la compensada, esa reserva está muy reducida. Porque, como decíamos, el corazón ya está usando parte de lo extra solo para ir tirando en reposo. Claro. Por la estimulación nerviosa, por el mayor volumen, ya va forzado. Y por eso las pruebas de esfuerzo son tan útiles, ¿no? Para ver cuánta reserva le queda a ese corazón, para medir la gravedad. Exacto. Ponen de manifiesto esa limitación que la persona nota al moverse. Y bueno, claro, hay situaciones peores aún. ¿Cómo cuáles? El shock cardiogénico. Eso es, el fallo absoluto de la bomba. Normalmente por un infarto masivo que destruye gran parte del músculo. Vaya. El corazón es incapaz de mantener la presión arterial y el flujo sanguíneo mínimos para que vivan los órganos. Es una situación crítica, con una mortalidad altísima. Y también comentabas qué pasa si falla sobre todo el lado izquierdo del corazón. Claro, el ventrículo izquierdo es el que manda la sangre a todo el cuerpo. Si falla, la sangre se atasca hacia atrás. Hacia los pulmones. Exacto. Se acumulan los vasos de los pulmones. La presión dentro de los capilares pulmonares sube muchísimo. ¿Y si sube demasiado? Pues el líquido de la sangre, el plasma, empieza a salirse de los capilares a inundar los alvéolos, los saquitos de aire. Otra vez el edema agudo de pulmón. El mismo, una emergencia vital por riesgo de asfixia. Es que todo está conectado. Es increíble, sí. Qué complejo y delicado es el equilibrio. Bueno, si tuviéramos que resumir las ideas clave de todo esto. Pues hemos visto cómo el cuerpo reacciona rápido con los nervios y más lento con los riñones y las hormonas para intentar compensar un corazón que falla. Entendimos que eso puede llevar a un estado compensado, donde en reposo parece que todo va bien, pero a costa de una presión de llenado alta y, sobre todo, de muy poca capacidad para el esfuerzo. Poca reserva cardíaca. Y el punto quizá más impactante es como, si el daño es muy grave, esa misma retención de líquido que ayudaba al principio se convierte en la causa de un círculo vicioso terrible. El de la descompensación. Exacto. Si el gasto cardíaco cae por debajo de esos 5 litros minuto que necesitan los riñones, el líquido se acumula sin control. Sobrecarga más al corazón, este bombea peor, y la espiral se acelera, llevando a la congestión y al fallo. Ese umbral de los 5 litros y cómo la retención de líquido cambia de bando. Son claves. Son conceptos cruciales, sí, y a veces contraintuitivos. Y los tratamientos, como la digital y los diuréticos, pues buscan romper ese ciclo infernal, reforzando la bomba y sacando líquido. Justo. Y entender toda esta fisiopatología es básico en la clínica, para diagnosticar, para manejar al paciente, para reconocer las urgencias. Para saber qué está pasando y por qué. Exacto. Todo está interconectado con los grandes sistemas de control del cuerpo. Oye, y esto nos deja una reflexión final, ¿no? Si el propio sistema de compensación del cuerpo se puede volver perjudicial, Sí, ¿podrían las futuras terapias ir más allá de solo parchear? O sea, no solo reforzar la bomba o sacar líquido, sino quizás actuar de forma más inteligente sobre esa respuesta compensatoria. es una línea de investigación muy interesante, desde luego. Modular esa activación nerviosa y hormonal excesiva o bloquear la retención de líquido justo cuando deja de ser útil. Podría ser, quizás bloquear selectivamente los aspectos que se vuelven negativos de esa respuesta inicial. Es algo en lo que se trabaja, sí. Da que pensar para el futuro.